Bueno, lo que vamos a ver ahora es algunas aplicaciones de lo que otro sistema, además del sistema que vimos la última clase, y como un ejemplo podemos considerar las oscilaciones de un automóvil. Bueno, un automóvil es un sistema complejo, pero como siempre podemos ver un modelo sencillo para ver algunas características del, del movimiento. Lo que vamos a pensar, el automóvil es a medida que se mueve por una carretera que no es lisa, digamos, que tiene imperfecciones, entonces a través de las ruedas esas imperfecciones se traducen en un movimiento del auto. Ese movimiento puede ser el movimiento de que sube y baja, eh, o el movimiento de cabeceo, digamos, en el cual la parte delantera y la parte trasera, una sube y mientras una sube y una baja. Entonces, bueno, nosotros podemos considerar, es un sistema, tiene cuatro ruedas, es tridimensional, o sea, bastante complejo, pero como una primera aproximación podemos pensar en que el, el automóvil es un sistema rígido, o sea, lo modelamos como una barra rígida y que a través del sistema de amortiguación y las cubiertas, ahí hay una transmisión a través de un medio elástico que lo modelamos como dos resortes, digamos. Obviamente, si el automóvil tuviera solamente elasticidad, digamos, en las ruedas, las oscilaciones que se producirían tanto en el subir y bajar o en el cabeceo no terminaría nunca, digamos, uno se encuentra con un bache y sigue todo el viaje moviéndose. Obviamente está todo el sistema de amortiguamiento que precisamente evita que este cabeceo o el momento de subir y bajar permanezca mucho tiempo. Entonces, precisamente los ingenieros estudian al automóvil para evitar este tipo de movimientos. Pero bueno, veamos cómo respondería un sistema sin amortiguamiento, digamos. Entonces, para estudiar el movimiento, ahora ya lo pensamos a todo el automóvil con todas sus características centradas como si fuera una barra, más o menos un automóvil pesa unos 1000 kilos, y obviamente tiene un centro de masa. Ese centro de masa dependerá de las características geométricas, pero podemos describir el movimiento como el movimiento del centro de masa. Y después, la otra coordenada, digamos, sería un giro alrededor del centro de masa. Acá sería la coordenada θ y el movimiento del centro de masa sería la coordenada x. Este punto sería el punto de referencia, o sea, el punto donde está en reposo cuando no existen estas perturbaciones, que al momento, bueno, después vamos a ver cuando planteemos el sistema de referencia, acá ya está considerada la gravedad, digamos, acá el peso ya hace que esté en este punto de referencia, digamos, ya está comprimido, digamos, las cubiertas y las amortiguadoras de forma tal que este sería el punto donde ya está la gravedad compensada, digamos, por toda la elasticidad. Este movimiento es aparte de eso del movimiento de subir y bajar respecto del punto de equilibrio. Entonces acá lo que estamos pensando es que al moverse el auto con una cierta velocidad y encontrarse con imperfecciones, esas imperfecciones van a hacer deformar las cubiertas del sistema de amortiguación y entonces a través de un medio elástico esa fuerza se aplica sobre el automóvil, digamos, en los otros extremos, digamos, de los puntos de anclaje, digamos, del sistema de amortiguamiento. Esa sería la razón de ese movimiento. Bueno, entonces con estas dos coordenadas se pueden plantear las ecuaciones de movimiento, ya sea las ecuaciones de movimiento de traslación del centro de masa y la ecuación de momentos alrededor del giro alrededor del centro de masa. Estas dos ecuaciones nos relacionan estas dos coordenadas que estamos eligiendo. Pero también se pueden elegir otras coordenadas, digamos. Aquí esto vale la pena mencionar, ustedes en dinámica analítica lo estarán viendo, que el uso de algunas coordenadas para describir un cierto problema puede cambiar la descripción del problema, no el problema en sí, pero sí la descripción del problema.
Entonces, por ejemplo, se podrían usar como coordenadas, eso lo podríamos dejar como ejercicio, el movimiento de este punto de anclaje, digamos, que sería este de acá, y el movimiento de este punto, digamos, dos puntos del automóvil, que son dos coordenadas también, podrían ser usadas como coordenadas eh, para describir el problema. O se podría usar cualquier punto que no sea el centro de masa, un punto, el centro de masa probablemente de un automóvil no está en el punto geométrico, se podría usar el punto geométrico, el punto medio geométrico y un giro alrededor de ese punto, en el cual si uno le elige esas otras coordenadas, aparecen términos de inercia y bueno, las cosas que se facilitan por un lado se complican por el otro, pero bueno, como ejemplo, pero no único de la descripción de este problema, vamos a elegir el movimiento vertical del centro de masa y el giro alrededor de ese punto. Entonces, con estas dos ecuaciones las vamos a relacionar con la dinámica. Bueno, entonces este sería nuestro esquema, esta barra sería el automóvil, este sería el eje de referencia, digamos, y acá está la coordenada vertical, en este caso positiva hacia abajo, que me está determinando que el centro de masa se está moviendo en la dirección vertical. Y después está el giro de un eje, digamos, respecto de la horizontal, que sería la coordenada θ. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, y las fuerzas que están actuando sobre el automóvil, dijimos que descartamos la gravedad, porque la gravedad ya está compensada al estar en este punto de referencia, digamos, ya está comprimido todo el sistema elástico. Entonces las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el automóvil son las dos fuerzas que ejercen los puntos de anclaje, el sistema de resorte, digamos, de amortiguamiento, pero en este caso la rueda y todo cómo repercute en la carrocería, lo consideramos que es en un único punto. Entonces tenemos la ecuación del movimiento vertical del centro de masa, sería la masa del automóvil por la aceleración del centro de masa, es igual a la fuerza que se hace en la parte delantera y la fuerza más la fuerza que se hace en la parte trasera. Entonces, como les decía, nosotros podemos tomar, está el punto donde está el anclaje, digamos, el punto delantero, sería el K del resorte del sistema de la elasticidad del sistema delantero, del tren delantero, por esta deformación, digamos. Mientras que para la parte trasera es lo mismo, K2 por esta deformación. Entonces ahora tenemos que relacionar el movimiento del punto delantero y del punto trasero con el centro de masa y el giro. Bueno, obviamente, como se ve acá, el movimiento el punto de referencia del centro de masa estaría acá abajo, y entonces el hecho de que gire en esta dirección así hace que este punto sea un poquito más corto, y ese punto más corto está relacionado con la distancia que hay del centro de masa al punto delantero, que llamamos L1, no sé por qué puse L1 de T, es L1 directamente. Entonces este pedacito, digamos, que hay que restarle a la posición del centro de masa es L1 seno de θ. Digamos, si esto es θ, por puntos opuestos, digamos, acá, digamos, esto sería θ, entonces esto es L1 coseno y este pedacito es L1 seno de θ. Bueno, si los ángulos son bajos, es decir, que no hay un cabeceo muy importante, podemos simplificar y decir que en vez de ser L1 seno de θ, si está expresado en radianes, esto es L1 por θ. Y eso hay que restárselo al punto para considerar el punto x1. Mientras que en la parte trasera, para este giro en esta dirección, el punto x2 tiene es más grande que x. Entonces hay que sumarle L2 por seno de θ. Esto es L2 seno de θ. Y entonces lo aproximamos por L2 por θ. Bueno, entonces acá estaría la ecuación de traslación, donde tenemos la fuerza del resorte delantero y la fuerza del resorte trasero. Y también tenemos el giro alrededor del centro de masa. Entonces, la ecuación de momentos es
el momento de inercia del automóvil por la aceleración angular es igual al momento que produce la fuerza en el punto de anclaje delantero y lo mismo en el trasero. Bueno, obviamente como las direcciones son verticales, o sea, tenemos 90 grados, entonces directamente es la fuerza por la distancia L1, digamos, por el brazo de palanca, o sea, es L1 por la fuerza de este resorte y L2 por la fuerza de este resorte. Entonces, bueno, como esto genera un momento, esto genera un momento positivo y este genera un momento negativo, de signo contrario, por eso va este signo. Bueno, entonces llegamos a las ecuaciones de movimiento que describen la dinámica y las podemos reagrupar en forma matricial de esta manera, o sea, bastante sencillo, pero como pueden ver, aquí hay una, digamos, bueno, el término ya no son dos masas, digamos, la ecuación que acompaña a multiplicar las aceleraciones no son masas, sino que una es una masa y otra es un momento de inercia. Eso es debido a que esta no es una ecuación no es como en el otro caso que eran dos ecuaciones de traslación, sino que es una ecuación de traslación y otra con respecto al giro. Entonces por eso tiene otras unidades, digamos, otra magnitud física esta. Pero como pueden ver acá en la estructura de la matriz que contiene los términos de elasticidad, hay una mezcla bastante ecléctica, digamos, de coordenadas, bueno, que viene de parámetros, digamos, donde está K, los K, la elasticidad y la distancia al cuadrado, bueno, debido a lo que quería resaltar, el hecho que, de acuerdo al sistema de coordenadas, el tipo de lo que cambia es los elementos, digamos, de las matrices, de esta matriz que tiene la inercia o esta matriz que tiene en cuenta la elasticidad. O si hubiera amortiguadores, la matriz que tiene en cuenta toda la parte de amortiguación que va multiplicado por las velocidades. Si hubiéramos usado la descripción de x1 y x2, estas matrices hubieran sido diferentes. Acá sería también diferente. Y si hubiéramos usado otro punto, por ejemplo el punto medio, que no es el centro de masa, hubiera cambiado esta. Esta, como aparecería en fuerza de inercia, la fuerza de inercia aparecería en estos términos no diagonales, digamos. Y bueno, entonces esto muestra que hay diferentes estructuras, digamos, de las matrices una vez que uno escribe las ecuaciones de movimiento con las diferentes coordenadas. Entonces, bueno, planteado esto, no hay más que resolverlo como ya sabemos, a través de los autovalores y autovectores, digamos. No hay nada diferente. Lo que quería resaltar era esto precisamente, que en el caso general tenemos diferentes elementos de matrices para cada uno del tipo de matriz. Esta matriz tiene en cuenta la inercia, esta matriz tiene en cuenta todos los elementos de amortiguamiento que pueden aparecer con combinación con elementos geométricos, distancias, y lo mismo para todos los elementos que tienen la elasticidad. Bueno, dejamos para la práctica resolver el problema. Acá solamente les quise plantear el planteo del problema, ya que ustedes ya lo vimos cómo se resuelve una vez que uno tiene un problema. Bueno, y mirando ya en la estructura, digamos, uno tiene todo un trabajo de plantear los problemas y llegar a las ecuaciones. Eso es un trabajo que los físicos nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta mucho hacer, pero bueno, de a poco se va aprendiendo, porque eso implica un grado de aproximación y hay que tomar decisiones, digamos, globales respecto a las consideraciones que uno hace sobre el sistema, pero por ahí uno siempre quiere decir, bueno, hagamos el problema más real posible, y el más real posible es el menos fácil de resolver. Entonces, por ahí uno puede plantear los sistemas más sencillos, que son más fáciles de resolver, pero una cosa que uno no tiene en cuenta al principio, y lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando veamos los sistemas de n grado de libertad, es que uno por ahí para
por forma, por visualización, digamos, del problema, elige unas coordenadas que les parece la más adecuada, pero esas coordenadas conducen a sistemas matriciales complejos y en cambio otros pueden ser más sencillos y hace que el sistema realmente sea más fácil de resolver. Bueno, esa visión, digamos, es la que tuvo Lagrange allá por el siglo XVIII y se desarrolló toda una metodología que es que las coordenadas de descripción de un problema son fundamentales a la hora de resolver el problema. Y bueno, en este tipo de problemas de vibraciones se ha demostrado que existen unas coordenadas que facilitan la resolución del problema y el hecho de que sea sencillo resolver el problema es que estas matrices son de tipo diagonal, que siempre sabemos son las más fáciles de resolver. Entonces, toda esa metodología que ustedes la vamos a ver y que ustedes también la ven en dinámica analítica, realmente es un logro del ingenio humano de cómo pensar esto, digamos, que es la dinámica del problema, cómo puede ser visto de alguna forma como una generalización de una cuestión geométrica, digamos, donde las coordenadas son las que me facilitan, o un cambio de coordenadas son las que me facilitan la resolución de un problema.